por excelencia en aquella época, Wittgenstein regresó en 1929, en enero, a Cambridge para retomar sus investigaciones en filosofía. Un Cambridge ilustre, el Cambridge de Ramsay, de Moore y sobre todo de Bertrand Russell. En esta segunda fase, Wittgenstein empezó a producir una gran cantidad de material, todo lo cual, salvo un artículo, fue publicado póstumamente. Las investigaciones filosóficas son el producto de 16 años de reflexión en una dirección completamente nueva. Como el profesor von Richt o von Wright, según nuestras preferencias, lo dijo claramente en su esbozo biográfico, el Wittgenstein del Tractatus de alguna manera tenía una conexión importante en su pensamiento con la obra de Frege y la obra de Russell. Sin embargo, la nueva forma de hacer filosofía iniciada en 1929 y que se fue purificando y perfeccionando hasta culminar en las investigaciones filosóficas, no tiene ancestros en la historia de la filosofía. Es algo completamente novedoso. Y es de esto de lo cual nosotros vamos a ocuparnos en estas sesiones. Unas palabras rápidamente acerca del personaje para dejar este aspecto de su vida ya atrás. Wittgenstein es un filósofo un pensador rodeado de un aura de misterio y de leyenda hasta cierto punto. Y en gran medida me parece a mí que eso se debe a que es todavía un pensador incomprendido. Definitivamente es un hombre que no encaja en la cultura filosófica contemporánea. Esta le es hostil al pensamiento wittgensteiniano. Y parte de las funciones de estas sesiones será tratar de hacer comprender por qué. Wittgenstein no sabemos bien a bien realmente cómo clasificarlo. Fue un artista venido a filósofo, un ingeniero venido a religioso, una especie de hombre del Renacimiento completo, que desarrolló sus facultades en muchas direcciones. Pero el punto que me gustaría marcar es que era un genio. Sin embargo, la explicación que quiero dar de su genio no tiene que ver con coeficientes intelectuales. Decir que alguien es un genio porque tiene un coeficiente intelectual alto es realmente una banalidad y en el mejor de los casos es el reemplazo de una expresión por otra. Wittgenstein nos dice algo interesante al respecto, sin duda, como un ejercicio, como el resultado de un ejercicio de autoobservación, de introspección. Cuando dice en un librito publicado póstumamente, como todos, con el título en inglés de Culture and Value, publicado en español como Observaciones, si no me equivoco, establece una conexión muy interesante entre lo genial de alguien y su carácter. ¿Qué tiene que ver el genio con el carácter? A primera vista nada. Y sin embargo yo creo que la explicación sugerida en ese parrafito de Wittgenstein es realmente explicativa. El hombre de carácter es el hombre en el ámbito de la filosofía que sabe perseguir una idea hasta sus últimas consecuencias, que se va a dormir con un problema en la mente y que sigue desde la mañana trabajando en su tema, que no se deja distraer por nada, que no hay otros atractivos más que una temática a la cual se aboca día y noche. Y claro, ese hombre que no se dejó distraer por nada termina por alcanzar grandes resultados. Es en ese sentido que Wittgenstein era genial, era un hombre que supo concentrarse en los temas, en los problemas que a él le apasionaban, y el resultado de esta labor de hombre de carácter pues es una obra genial que es la que nos heredó.
Hay muchos escritos de Wittgenstein y aquí nos concentraremos básicamente en las investigaciones filosóficas, es decir, en este texto último que recoge todas sus reflexiones del segundo periodo. Huelga decir que es un texto traducido a muchísimos idiomas, un texto desafortunadamente traducido al español pues no de la mejor manera posible. Algunas de las objeciones que se le pueden hacer a la traducción quedaron plasmadas en un artículo que yo publiqué en una nota a la traducción de las investigaciones, en donde elevo algunas críticas por muchas fallas que contiene desde mi punto de vista. Sin embargo, es el texto que tenemos en español, un texto originalmente traducido pagado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y que finalmente se quedaron con los derechos una editorial española crítica. Pero bueno, sobre estos asuntos no voy a abundar, quisiera entrar en materia. Las investigaciones filosóficas son un texto sumamente complejo. Está compuesta en secciones numeradas, pero no ya a la manera del Tractatus en forma deductiva, sino que indican la complejidad de los temas que Wittgenstein enfrenta. Aborda un tema, llega a un punto en donde ya siente que no puede avanzar, lo retoma después desde otra perspectiva, con base en nuevos resultados, construye una nueva plataforma, sigue avanzando. Y entonces esto da una idea pues, de lo difícil, de los vericuetos del texto, de las complejidades de la discusión filosófica. Pero sería absurdo pretender modificar eso. Como el mismo Wittgenstein dice, hay ocasiones en que uno llega a un lugar y lo primero que dice es, qué desorden, hay que ordenar todo esto, hay que arreglar todo esto. Y hay ocasiones en donde uno llega a un lugar y dice, no toques ni el polvo, porque hasta el polvo está en su lugar. Y un poco eso es lo que pasa con las investigaciones filosóficas, no hay nada que modificar ahí. Entonces tenemos que ajustarnos al texto y a las dificultades propias de la discusión filosófica. Sin embargo, el libro está dividido en dos partes y nos vamos a concentrar en algunos aspectos de la primera. A pesar de que, como dije, no hay un orden evidente de entrada, sí lo hay, un orden temático, nosotros podemos discernir partes dentro de la primera sección, o secciones dentro de la primera parte. Más o menos a grandes rasgos podemos decir que de la sección 1 a la 142, Wittgenstein desarrolla una feroz crítica y autocrítica de distintas concepciones del lenguaje, introduce su nuevo aparato conceptual y nos prepara para los ejercicios filosóficos que va a desarrollar después. Más o menos a partir de la sección 143 a la 242, Wittgenstein se enfrenta al tema general de la comprensión, tomando el caso de la lectura como un caso particular, y nos regala todas estas consideraciones sobre un tópico nuevo en filosofía, que es el de seguir una regla. En general, en filosofía se discuten los mismos temas todo el tiempo, con ropajes terminológicos diferentes. Es muy difícil encontrar una temática nueva. Y yo creo que si hay alguien que ha aportado un tema nuevo, es decir, un tema no discutido previamente por nadie, ese es Wittgenstein, con estas consideraciones acerca de lo que es seguir una regla. Esto es muy importante, esta noción de seguir una regla es importante porque hablar es una actividad regulada, no solo hablar, todas nuestras actividades humanas son actividades reguladas y tenemos que entender entonces cómo es que seguimos reglas, las transmitimos, las instauramos, cómo nos las comunicamos, las imponemos, cómo aparece allí el fenómeno de comprensión de lo que es seguir una regla. Y esto nos lleva de manera natural a otros temas.
Todas esas secciones culminan en la que podríamos así llamada paradoja de Wittgenstein, en las secciones 201, 202 más o menos de las investigaciones filosóficas, y de eso habremos de conversar en una ulterior sesión. Por el momento quisiera yo y la tercera sección que nosotros podemos reconocer en esta primera parte es la que se inicia en la sección 243. Allí Wittgenstein empieza su análisis de los así llamados lenguajes privados, tomando como caso especial, en primer término, el lenguaje de las sensaciones, de eso que supuestamente solo cada quien en su propio caso conoce. Cuando a uno le pica algo, tiene un dolor, tiene hambre, esa sensación, eso que uno tiene, entre comillas, porque como veremos no es un asunto de posesión, eso es algo que solamente uno conoce y los demás solamente pueden adivinar, inferir, hipotetizar al respecto. Wittgenstein va a destruir muchos mitos filosóficos en conexión con estos temas. Entonces, podemos pues distinguir estas etapas, digamos, en el desarrollo de sus disquisiciones, y vamos a concentrarnos en algunos aspectos de la primera etapa, que tiene que ver con, como dije, la introducción de una nueva terminología, de un nuevo aparato conceptual y la presentación de un nuevo cuadro general del lenguaje. Es muy importante entender que en filosofía las distintas ramas se van priorizando y jerarquizando de manera diferente y natural, espontánea, en función de los desarrollos de la ciencia, de las situaciones políticas, de muchas cosas. Sí, en un momento dado el tema de la democracia puede ser lo más importante, y entonces las gentes pensantes, los profesionales del pensar, por así decirlo, se abocan a resolver problemas de filosofía política, y otras áreas quedan más descuidadas o vienen después. La rama con la que se realmente desarrolló la filosofía en todo su esplendor pues fue la metafísica en la época de los antiguos, Platón, Aristóteles, presocráticos. Y muchos de los resultados que allí se obtuvieron determinaban las discusiones y los resultados obtenidos en otras ramas. La filosofía de la religión durante la Edad Media ocupó un lugar preponderante por razones obvias. Así, en la Suma Teológica, por ejemplo, Santo Tomás inicia toda su presentación de todo su sistema con las discusiones acerca de la demostración, las posibilidades de demostrar la existencia de Dios, las vías para la demostración de la existencia de Dios. Y todos los demás temas, todo lo relacionado con el conocimiento humano de la época, tal como se le entendía, la percepción, las sensaciones, la ética, la organización social, todo eso se derivaba de lo que se encontrara en relación con la divinidad. Cuando la ciencia empieza a hacer sentir su fuerza, su presencia en la vida humana, y se empiezan a descubrir métodos de investigación, y se empiezan a estructurar teorías, y se empiezan a dar nuevas explicaciones acerca del mundo, la teoría del conocimiento ocupa el primer lugar, y a partir de ella empiezan a desarrollarse las otras áreas de la filosofía. A partir del siglo XIX, y muy concretamente a partir de la obra de Gottlob Frege, pero sobre todo, y al poco tiempo después, de Bertrand Russell, de G. Moore, y desde luego del Tractatus, de los escritos de algunos de los miembros, en particular del Círculo de Viena, como Rudolf Carnap, lo que ocupa el primer lugar en la atención de los filósofos es la filosofía del lenguaje. Y lo que esto quiere decir es que los problemas filosóficos se van a enfocar desde la perspectiva del lenguaje. Por eso el lenguaje empieza a ocupar un lugar prominente en nuestras consideraciones. Y aquí lo que hay que hacer es combatir concepciones erradas, anquilosadas, porque una concepción equivocada del lenguaje, como veremos, genera errores en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas de la filosofía, ¿sí?
Entonces, Wittgenstein ya en el Tractatus había presentado una concepción que lógicamente está inserta en todas las grandes teorías del lenguaje que se han desarrollado. Entonces, la crítica del Tractatus y por lo tanto la autocrítica significaba al mismo tiempo la destrucción de todas estas teorías del lenguaje que estaban esparcidas por aquí y por allá, pero que presuponían la concepción lógica del lenguaje desarrollada por Wittgenstein en el Tractatus, ¿sí? Por ejemplo, en esta concepción, que es una concepción a la que nosotros de manera espontánea daríamos nuestro asentimiento, las palabras son básicamente nombres y sirven para designar, para denotar objetos. Y las combinaciones de nombres generan proposiciones que sirven para describir hechos, para describir la realidad. ¿Cuáles sean los nombres pueden ser de lo más variado. Podemos usar nombres para hablar de objetos materiales, de objetos físicos, de objetos mentales, de ideas con mayúsculas, de entidades abstractas, matemáticas, etc. Podemos usar nombres para cualquier cosa. Y un poco la idea es la siguiente, ¿no? Bueno, si usamos nombres es porque nos referimos a algo. Si nos referimos a algo, tenemos que estar hablando de algo. Y entonces tendemos a reificar estas denotaciones, estas supuestas referencias y denotaciones de los nombres, y tendemos a generar universos sumamente poblados. Entonces, la función primordial del lenguaje se reduce a la de denotar objetos en el caso de los nombres y en el caso de las oraciones a describir aspectos del mundo que son hechos simplemente. Todas estas variantes de esta concepción espontánea que se ha mantenido desde siempre, inclusive las investigaciones filosóficas se inician con un texto de San Agustín, un pensador de primera línea, que presenta de manera llana, clara, convincente, esto que nosotros de manera espontánea aceptaríamos. Esto es lo que las investigaciones filosóficas van a intentar destruir, desmantelar, esta concepción. No importa cuán sofisticada puede ser, en su núcleo lógico es la misma teoría, la idea de que el lenguaje sirve para describir la realidad y las palabras son básicamente nombres de objetos. Claro, si tenemos la palabra perro, pues nos referimos a un perro, podemos apuntar al perro. Decimos la palabra perro, significa el perro, la palabra mesa significa la mesa, etcétera. Cuando empezamos con palabras, consideramos palabras abstractas, nombres abstractos, nombres comunes, pues ya la cosa empieza a complicarse, porque ya no podemos apuntar a sus supuestas referencias. Amistad, amor, fidelidad, eternidad, inteligencia, todo esto, pues ya no podemos apuntar al mismo modo como apuntamos cuando hablamos de perros y piedras, ¿sí? Y si hablamos de términos teóricos como electricidad, gravitación, campo magnético, etcétera, instintos según las ramas de las ciencias, pues es más complicado todavía. Pero como estamos dominados por esta idea que tiene su fundamento último en la gramática y en categorías gramaticales, sujeto que apunta a algo, el sujeto de la proposición, eso de lo que hablamos cuando pensamos, ¿sí? Los predicados que apuntan a cualidades, eso que predicamos de los objetos, ¿sí? Este es el fundamento último de toda esta concepción. Si nosotros la criticamos, pues todas estas teorías se vienen abajo. Y esto es fácil de constatar, que ha sido así, es fácil de constatar. Tomen ustedes cualquier libro, por ejemplo, de estos filósofos de los siglos XVII y XVIII, Hobbes, Locke, Hume, Leibniz. En todas sus obras hay siempre un capítulo dedicado a las palabras, y dado el carácter, digamos, el idealismo prevaleciente en la época, todos dicen más o menos lo mismo. La palabra significa una idea y por medio de la idea yo recojo un objeto, me remito a un objeto. El esquema es el mismo: palabra, objeto, oraciones, hechos. Y ahí terminan las funciones del lenguaje. Bueno, es esta concepción la que Wittgenstein va a echar por tierra, para lo cual va a tener que introducir
un nuevo aparato conceptual, ciertas nociones con las cuales tiene que operar, pero también va a realizar críticas devastadoras de esta concepción intuitiva, ingenua, o como él mismo la califica en algún sentido, primitiva, por sofisticada que sea en su elaboración final. La concepción inicial es primitiva, es de una simplonería escandalosa. ¿Sí? Wittgenstein nos va a enseñar a ver el lenguaje de un modo distinto. Entonces podemos ir ya posicionándonos en relación con esto. El gran enemigo para la filosofía, la gran enemiga, mejor dicho, es la gramática y sus derivados, el lenguaje canónico de la lógica, los lenguajes formalizados que se puedan inventar, no importa cuán refinados, complicados sean. Todos de una u otra manera emulan, se derivan, emanan de las clasificaciones trazadas en la gramática. ¿Cuál es el problema con esto? Es que son clasificaciones formales, clasificaciones fijas, categorías fijas, que no nos permiten ver al lenguaje en acción. La concepción wittgensteiniana va justamente a oponerse a eso y a hacernos entender que el lenguaje es un instrumento constantemente en uso, que eso es en lo que nos vamos a tener que fijar, en las aplicaciones de las palabras. Si logramos desprendernos de la tiranía de la gramática y sus derivados y logramos ver el lenguaje en términos de sus aplicaciones, habremos dado un gran paso para captar lo que es el significado genuino de eso que decimos, y esto en todos los contextos. Simplemente para ejemplificar, supongamos que estamos trabajando en un contexto de lenguajes teóricos de neurofisiología o de lenguajes matemáticos, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuál es, determinar nuestra ontología, de qué clase de objetos estamos hablando, con qué estamos aquí involucrados, nos fijamos en las categorías y traducimos eso al lenguaje natural y vamos a decir, bueno, estos son números complejos y estos tienen tales y cuales propiedades. Estamos aplicando el esquema tradicional y vamos a terminar con entidades y descripciones de hechos abstractos, hechos puramente formales, hechos teóricos, pero vamos a estar aplicando el mismo esquema. Desde la perspectiva de Wittgenstein, de lo que se trata es de ver qué logramos al usar ciertos signos, para qué nos sirven, cuál es la utilidad. Y eso es el estudio del uso de las palabras, de los términos teóricos, de los términos técnicos o en el área que sea. Entonces, este es el conflicto principal y pone en contradicción a Wittgenstein con básicamente el resto de los filósofos. Vamos entonces a pre- y post-wittgensteinianos, porque esto se sigue practicando al modo antiguo, en la filosofía del lenguaje. Voy a regresar sobre esto, necesitamos hacer una pausa y voy a tratar de explicar lo que es la nueva terminología de Wittgenstein, sobre todo la importante noción de juegos de lenguaje. Regresamos en un momento. Bueno, pues estamos de regreso y vamos a retomar nuestra exposición donde la dejamos. Dijimos que la primera parte de las investigaciones incorpora una feroz crítica a la concepción tradicional del lenguaje. Uno de los elementos de esta explicación tradicional tiene que ver con la definición, con la así llamada definición ostensiva. Se supone que hay palabras que podemos definir en términos de otras palabras, pero este regreso no se puede extender al infinito, ¿sí? Hay regresos legítimos, que son los estrictamente matemáticos y lógicos, pero hay regresos que son ilegítimos, como los semánticos o los epistemológicos. Si para que yo entienda una expresión tengo que recurrir a otra, y para que yo entienda esta tengo que recurrir a otra, y para que yo entienda esta tengo que recurrir a otra, y así al infinito, entonces yo no entiendo mi expresión original.
Sí. Entonces, se supone que estas definiciones de términos entre sí se pueden practicar, pero llega un momento en que ya no podemos seguir ejerciendo esta clase de explicaciones. Llega un momento en que llegamos a palabras que se tienen que explicar de otra manera. Si ya no tenemos más palabras para explicarlas, entonces, ¿cómo las explicamos? Bueno, en la concepción tradicional, pues se recurre a la ostensión. ¿Cuál es la idea de esto? Y fíjense qué implicaciones tiene. Se supone que hay palabras como, digamos, en general, palabras de sensación, aunque Wittgenstein le da un alcance mucho mayor a la definición ostensiva, pero concentrándonos en el caso de palabras como rojo, verde, amarillo, todo esto, podemos definir anaranjado como rojo y amarillo, violeta como azul y rojo, o cosas por el estilo, pero vamos a llegar a palabras que ya no podemos definir. Entonces, ¿cómo definimos rojo? Pues va a tener que ser ostensivamente, es decir, señalando a una mancha roja, a un objeto rojo, diciendo la palabra roja, apuntando hacia eso. En este acto de ostensión se supone que logramos varias cosas. Nuestro pensamiento, nuestra mente está trabajando y nuestra mente capta un objeto del mundo, una entidad del mundo, un color, y el lenguaje nos permite atrapar lingüísticamente ese color, y entonces ahí convergen pensamiento, lenguaje y realidad, ¿sí? Y esto automáticamente nos induce a pensar que por un lado está la realidad, por otro lado está el pensamiento y por otro lado está el lenguaje. Y por un feliz azar logramos conjugarlos gracias a la definición ostensiva. ¿Sí? Se supone que imaginen ustedes que alguien está iniciándose en el lenguaje, porque esta es la sugerencia en esta concepción, si alguien se está iniciando en el lenguaje y que es así, mediante definiciones ostensivas, ya que no cuenta con palabras, que empieza a hablar, que se aprende sus primeras palabras. Se supone que el niño chiquito está allí y le dicen leche o pelota o mamá, y entonces el niño chiquito establece las relaciones que necesita establecer y finalmente aprende el significado, que es un objeto más. San Agustín lo presenta de manera llana, perfecta, en el texto que cita Wittgenstein al inicio de las investigaciones. San Agustín dice lo que todos querríamos decir si no estuviéramos preparados filosóficamente para lo contrario. Él dice: yo recuerdo que cuando era niño los adultos querían enseñarme a hablar, yo captaba sus intenciones, ellos señalaban a objetos y decían que esos objetos se llamaban de tal o cual manera, empleaban las palabras y yo finalmente entendía que era lo que me querían enseñar y empezaba así, de esta manera, a hablar. O sea que se supone que alguien no preparado en el uso del lenguaje se inicia en él vía definiciones ostensivas, usando nombres, designando objetos. Bueno, la primera parte de las investigaciones contiene un ataque feroz a esta idea de la definición ostensiva. Y es relativamente fácil. Hay muchas líneas de crítica que Wittgenstein presenta, pero concentrémonos en algunas de ellas. Primero, una definición ostensiva puede ser sistemáticamente malinterpretada. Si alguien no sabe que estoy hablando de colores, porque no tiene noción de los colores, y yo apunto a algo y le digo, esto es blanco, la persona no sabe si yo me refiero a mi dedo, a la dirección en la que estoy apuntando, al tono de voz, al momento en que lo dije, al objeto al que me refiero, a su textura, a su forma. ¿Cómo lo va a saber? Para que la persona sepa que cuando yo digo esto es blanco, estoy refiriéndome al color, tiene que ya tener la idea del concepto de color
porque si no, ¿cómo va a distinguir entre blanco y otros conceptos de colores y los conceptos de colores y conceptos de forma, de dimensiones, de tamaños, de peso, de lo que sea? Es imposible. ¿Sí? La definición ostensiva puede ser sistemáticamente mal interpretada. Y esto lo dice Wittgenstein allí en las secciones, lo expresa muy bien en las secciones 28 y 30, ¿sí? En las secciones 28 y 30. Una definición ostensiva, lo pueden ver ustedes en la pantalla en este momento. Una definición ostensiva funciona realmente como definición, cumple su misión, solo cuando la persona a quien se le da